que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez. Muchas gracias por la invitación. El título de la charla es Un corazón contrito y humillado, de una seguidora de Jesús, uno de los presos. ¿Qué se puede poner aquí? Hoy, escuchando las oraciones que ustedes estaban haciendo, sentí que de pronto nuestro Señor quiere que ustedes escuchen algo acerca del estado en el cual está el mundo moderno, el mundo actual. Somos 7.500, casi 7.500 millones de seres humanos caminando sobre este globo terráqueo. De esos, solamente 1.280 millones somos católicos. Eso significa que somos el 17% de la humanidad. Pero sabemos muy bien que la mediocridad es como la nota musical de los católicos hoy en día. Esa mediocridad se entiende desde un punto de vista teológico como una apostasía. La gente, sin darse cuenta, empezó a apostatar de su fe. Y digo sin darse cuenta porque es increíble la cantidad de personas que poco a poco empezaron a dejar los sacramentos, la oración y la vida de fe en general. Y eso trasciende a que bautizan a sus hijos sin saber lo que están haciendo. Cuando en la parroquia donde yo voy, entre semana misa cerca a mi oficina, hay bautismos, el segundo y el cuarto mes sábado de cada mes. El sacerdote con frecuencia tiene que estar diciendo silencio, por favor, ese día, porque es costumbre en esa parroquia que asistan a la Eucaristía, inmediatamente después bautizan a sus hijos. Y esa gente está tan distraída que es impresionante ver cómo hablan antes de empezar la Eucaristía e incluso durante la Eucaristía. Pareciera que no van a un acto litúrgico, a un recinto sagrado, sino a un teatro a ver cuándo empieza la función. Y se reúnen con sus amigos y empiezan a hacer que aquí hay puesto y señas así. Y uno se da cuenta que no saben a qué van. Y son los papás y son los padrinos de esos muchachos. Entonces uno presagia que esos muchachos no van a recibir una adecuada formación doctrinal ni espiritual. Y que serán los católicos del futuro. Pero los católicos del presente, los que llevan a sus hijos a bautizar, viven en una mediocridad aterradora. ¿Cuántos de esos católicos, y cuántos de todos los católicos que hay hoy en el mundo entero, es decir, bautizados, viven su fe tan mediocremente que abortan, toman anticonceptivos, están de acuerdo con
los matrimonios gays y por la adopción de niños de esos matrimonios homosexuales. Utilizan o están de acuerdo con la inseminación artificial, con que 200 o 300 fetos queden congelados en cada clínica y que los padres no los reclamen. Y mil cosas más que están completamente en desacuerdo con la esencia del ser humano. Y por estar en desacuerdo con la esencia del ser humano, ofenden indirectamente a Dios. Y se llaman católicos. Y se profesan católicos. Y no debe decir que ni siquiera asisten a la Eucaristía los domingos. ¿No saben? Es aterrador ver a cuántas personas se le puede preguntar uno acerca de los 15 mandamientos del católico y dicen, pero no son 10. No saben que existen los 5 mandamientos de la Iglesia Católica, Santa Madre, que nos guía por el camino del bien. Y no los cumplen, por supuesto. Y como no los cumplen, están fallando al amor sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque si yo amo a mi esposa, yo sé cuáles son las cosas que le molestan a ella y trato de evitárselas, y cuáles son las que le gustan y trato de proporcionárselas. Lo mismo pasa con nuestro amor a nuestro Señor. Si se dan cuenta que la mayoría de los mandamientos dice no matarás, no fornicarás, no codiciarás, no. Es como si Dios nos dijera, si me amas no hagas eso, no hagas eso. Si me amas no hagas eso. Y sin embargo lo hacemos, y lo ofendemos, y lo herimos, y lo volvemos a crucificar. Porque los católicos, los bautizados, somos como San Pablo nos lo explicó, parte de su cuerpo místico. Cristo es la cabeza, nosotros somos sus miembros. Entonces cuando nosotros pecamos, flagelamos otra vez a nuestro Señor. Coronamos de espinas otra vez a nuestro Señor. Nos burlamos otra vez de Él. Cuando, por ejemplo, nos burlamos de sus mandamientos. Lo llenamos de cachetadas, le arrancamos la barba, como hacían los soldados con Él, o lo amarramos tan fuertemente que se le revientan los vasos sanguíneos. Porque no circula la sangre ya. En la película de Mel Gibson, que es basada en los escritos de la beata, ya la casi beata, Catalina Emmerich, cuentan que llevándolo en medio de un puente, se cayó y quedó colgado de los lazos. Y eso es por nuestros pecados, porque no le somos fieles. Porque cada vez que un miembro de Cristo peca, a Cristo se le arranca un pedazo de un tirón de piel, como cuando recibía la flagelación. Cada vez que alguien peca, sufre Cristo, sufre el cuerpo místico de Cristo. Y todavía está pecando. Se está produciendo una segunda crucifixión, una segunda pasión y una segunda muerte en este momento. Cristo la está padeciendo y está soportándola otra vez por amor. Ahora, en este tiempo. Por la mediocridad de la que empezamos a hablar al comienzo. Porque somos mediocres. Y somos mediocres en la mayoría de las ocasiones porque todavía no amamos a nuestro Señor, sino que nos amamos mucho a nosotros mismos. A veces no nos damos cuenta que lo seguimos por interés. Y qué triste es saber para un hombre que su amigo era amigo por interés, no era amigo. Cuando se decepcionan los amigos, el dolor interior es muy fuerte. ¿Cómo será el corazón de Jesús, que es el corazón que más ha amado aquí en esta tierra? Cuando ve que lo estamos buscando solo por interés, por puro interés. Y entre las comunidades, todas, hay quienes lo siguen por interés. Cuando llega la hora de la prueba,
no resistimos, claudicamos, lo abandonamos. Por eso la Biblia está repleta de la palabra prueba. Porque el Señor quiere que nos probemos a nosotros mismos. Él no tiene que probar nada, Él lo sabe todo. Que nos probemos a nosotros mismos si de verdad lo amamos, si le vamos a ser fieles. Ahora, ¿cómo puede el mundo ser sano y santo, o bueno por lo menos, si no hay una iglesia que lo anime espiritualmente hacia el bien? Porque es que es la iglesia la única que tiene la fórmula para la salvación de la humanidad, para que establezcamos aquí en la tierra la nueva Jerusalén. Es la iglesia. Pero si preguntamos quién es la iglesia, nos quedamos sorprendidos, porque somos 1.280 millones de católicos. 1.280 millones, es que el número casi no cabe aquí en la cabeza. ¿Y saben cuántos obispos hay? 5.500. ¿Cuántos sacerdotes? 416.000. ¿Cuántos diáconos permanentes? 45.000. ¿Y cuántos religiosos y religiosas que profesan las reglas? 737.000. O sea, entre todos apenas pasan el millón. 1 millón para 1.280 millones de católicos. Entonces, en realidad, los católicos somos los que no somos curas, las que no son monjas, ni monjes. ¿Y cuántos de esos están verdaderamente enamorados de nuestro Señor Jesucristo? Y ustedes dirán, ¿y eso por qué tanta importancia al amor a Jesús? Porque Jesús lo dijo: en esto conocerán los demás que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y nadie puede amar sin Cristo, porque Cristo es Dios y Dios es amor. Amar es lo que salva al mundo, pero estamos lejos de entenderlo. Cantinflas, en una de sus películas, El Embajador, dijo eso supuestamente allá en la ONU. Vino un hombre aquí a decirnos amados los unos a nosotros, y nosotros lo entendimos mal, armados los unos contra los otros. Y es chistoso porque es Cantinflas, pero es atroz porque es verdad. Entonces la situación es terrible, la situación es atroz. Entonces nuestro Señor busca la solución. En su infinita sabiduría la encuentra. Quiere escoger a determinadas personas para que le sean fieles, para que lo sigan, y así solucionar el problema mundial. Y entonces crea comunidades en el mundo entero. Hay entre los religiosos institutos de vida consagrada secular, institutos consagrados de vida religiosa, y entre los seglares, comunidades como esta, que siguen a Jesús. Unas incluso hasta se atreven a autonombrarse seguidoras de Jesús. ¿Para qué? Para corresponder al plan que Él está creando para salvar al mundo. Y se hacen soldados de Cristo. Algunas ya en conversaciones íntimas ya me han escuchado esto, pero vale la pena repetirlo. Yo mezclo en lo que voy a contar dos historias de nuestra historia patria. Las mezclo acomodadizamente, a propósito. Es la historia del pantano de Vargas, mezclada con otra, en donde Simón Bolívar le dice al coronel coronel Rondón: coronel Rondón, salve usted la patria. ¿Por qué pasó eso?
Porque él le dijo primero, se perdió esta batalla. Y el coronel le dice, pero ¿cómo así, mi general? Usted no me ha mandado a mí con mis lanceros. Pues coronel Rondón, salve usted la patria. Y se va él con sus 24, 23 o 25 lanceros y empieza a atacar por todas partes, y en determinado momento de la batalla, uno de los enemigos le corta el brazo izquierdo y se cae al piso. Y él se baja del caballo y lo recoge con la otra mano y les dice a sus compañeros soldados, a la carga, y gana la batalla. Y ese fue el principio del fin de los chapetones, el principio del fin de los españoles. Ahora yo le pregunto a las seguidoras de Jesús, ¿serían capaces de hacer eso por nuestro Señor? ¿Coger el brazo con la otra mano y seguir en la lucha para salvar al mundo? ¿Ustedes son soldados de Cristo? ¿O niñas que lloran porque les quitaron la muñeca? ¿O el brazo? ¿O porque se pincharon con un alfiler? Nuestro Señor necesita soldados. Soldados de Cristo que estén dispuestos no solamente a perder una mano, sino dos y un ojo, y la vida por amor a Jesucristo. Tenemos que contestarnos esa pregunta para saber si somos aptos para el plan de Dios. Si somos aptos para el plan de Dios. Lo repito otra vez. Si somos aptos para el plan de Dios, el plan de salvación de la humanidad. Lo curioso, y aquí viene la esencia de la charla, es que nuestro Señor escoge unos soldados que deben tener unas características muy raras. No raras únicamente por lo difíciles de encontrar esas características, sino principalmente son raras porque así nunca ningún ejército los ha escogido. Tienen que tener 3 características para poder ser aptos para servir al Señor. Característica número 3. Tienen que saber amar. Y así como Cantinflas jugó con la palabra armar y amar, déjenme jugar a mí también con una palabra que es sinónimo del amor auténtico. La gente piensa que amar es sentir y amar es servir. Cambian 2 letras y por completo todo el sentido de la definición. 2 letras. Desde ya descartamos el error principal, sobre todo en las mujeres, que amar es sentir. Yo no siento amor por Jesús, o sí siento amor por Jesús, eso no importa, porque al Señor lo que le importa, el Señor lo que mide es nuestro servicio, no es nuestros sentimientos. Pero eso no conlleva lo de amar. Es que lo que pasa es que muchas veces nosotros no tenemos los sentimientos en buen estado. Pero a eso No, a veces estamos nosotros sufriendo y en medio de ese sufrimiento no sentimos amor por Jesús y no lo servimos. Esa es la principal falla que nosotros tenemos. Que cuando nos sentimos mal, queremos que Él nos sirva. Nos vamos a orar, pero para que el Señor nos regale paz, para que nos regale fuerza, para que nos regale bienestar, para que nos regale, no para nosotros servirlo. Lo cogemos de servidor nuestro. Señor, te pido que me saques de esta situación, o que me liberes de esta carga que tengo. Porque nos deprimimos, porque tenemos estrés, porque tenemos angustia, porque tenemos ansiedad, porque hay algo que nos perturba, y entonces sabemos que el Señor nos puede dar todo eso. Pero eso no es para un soldado, eso es para el pueblo. Los soldados de Cristo, los escogidos por nuestro Señor, no están para llorar,
y para pedirle a nuestro Señor que nos ayude, sino para ayudar a nuestro Señor. Repito de nuevo, no estamos para que el Señor nos sirva. Jesús mismo dijo que no había venido a ser servido, sino a servir. Y muchas veces nosotros estamos pidiéndole. No solamente para nuestras angustias y preocupaciones, sino también para nuestras necesidades. Un hijo que se está desviando, un matrimonio que se está acabando, una situación difícil porque estamos viviendo en una unión no querida por Dios. Y entonces nos acercamos al Señor para pedirle, o una situación económica difícil, o una situación de salud difícil. Y entonces nos acercamos al Señor para pedirle que nos sirva, para que sea nuestro empleado, porque nos está doliendo. Entonces no somos buenos soldados de Cristo. Otras veces sí tenemos el fervor, como tú dices, en el momento en que estamos saliendo de un retiro espiritual y salimos casi caminando a 15 centímetros del piso, enamoradísimos de nuestro Señor, y somos capaces de abrazar a un pobre, de perdonar a un enemigo, somos capaces de todo. Y eso es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que nos está empujando. Por lo tanto, no estamos haciendo muchos méritos. En cambio, cuando nos cuesta amar y amamos, es decir, cuando nos cuesta servir y servimos, el ángel de la guarda está anotando en nuestro libro de la vida una obra meritoria. Mérito significa derecho a un premio. Con frecuencia les cuento que enfrente a mi oficina hay un ciego que huele muy feo, lo descubrí ese día, y tiene una cara feísima, parece que se quemó todo, tiene una cara horrible, y yo vi, o lo escuché decir, alguien que me ayude a pasar la carrera 15. Entonces yo lo cogí y ahí fue cuando sentí dolor y lo llevé así, le indiqué cuando pasábamos por el pasto, los andenes, y lo dejé allá, y ni siquiera me dio las gracias. Le presté un servicio, servir, lo amé, con asco, pero lo amé. Mis sentimientos no tenían nada que ver con el amor, yo tenía repulsión, sentía repulsión, pero lo amé. Cristo anotó, amó a su semejante. Porque amar no es sentir, amar es servir. Ahora, si yo, como digo, salgo de un retiro espiritual y lo cojo y lo abrazo y lo beso y lo paso, pues estoy impulsado por la gracia, y por lo tanto mis méritos fueron muy pequeños, muy pobres. Amé muy poco a Cristo ese día, porque fui impulsado por la gracia, empujado por la gracia. Ahí está la diferencia. Ahí sí se entiende. El amor no es un sentimiento. El amor más valioso es cuando no hay sentimiento. Precisamente cuando me cuesta amar a Cristo es cuando más mérito tengo, cuando más amé, porque más me entregué. Pongámoslo de una manera un poquito más aterrizada, terrenal. Mi esposa está con indigestión y está con mal aliento. Y para completar, una amiga le dice que coma ajo, que eso le quita la indigestión. Y está oliendo esa mujer horrible. Y yo la veo como me mira pidiéndome un beso. Si yo, por ejemplo, no hemos tenido, digamos, momentos hermosos de amor en los últimos días. Al contrario, hemos sentido ciertos roces en el trato. Y yo ya sé que ella necesita un beso. Es el momento más difícil para darle un beso. Pero si la amo, la beso. Me sobrepongo al mal olor, me sobrepongo a los disgustos que hayamos tenido. La amo de verdad. Lo demás sería mentira. Si en ese momento no la amo porque no tengo sentimiento, y el sentimiento, como dices tú, no me lleva a amarla, y no lo hago porque no tengo sentimiento, pues le estoy demostrando que no la quiero. Simplemente ella capta, este tipo no me quiere. ¿Es capaz de sacrificarse por mí? ¿Saben por qué? Porque es que el amor es sacrificio. Yo no dije significa, dije es, y lo sostengo. Cristo, la representación del cristianismo es un hombre colgado en una cruz por amor a la humanidad. Amor, dolor. Dolor, amor.
como las mamás, embarazadas, mareos, vómitos, malestares los 3 primeros meses, luego el peso de los 3 últimos meses, y después amamantamiento. Es que yo no les estoy dejando de interrumpir porque están grabando la charla. Entonces al final las escucho, anótenlas por favor. Amamantamiento, grietas en los pezones, hasta sangre, trasnochadas, cambios de pañales, ganas de vomitar, todo. ¿Eso qué es? ¿Amor? ¿Eso qué es? Sacrificio. Entonces el amor es sacrificio. ¿Quieren saber si su esposo las ama? Pregúntense, ¿cuánto se ha sacrificado él por mí? No, poquito. Entonces te ama poco, qué pena, pero te digo la verdad, te ama poco. ¿No se ha sacrificado nunca? Perdóname porque te lo diga, pero cae en la cuenta de la realidad, no te amo. Te dice cosas divinas, pero no se ha sacrificado por ti, entonces te está engañando. No le creas. A los hombres no se les debe creer sino los hechos, no las palabras. Ah, bueno, se ha sacrificado mucho por ti. Maravilloso, felicitaciones, te ama mucho. La medida del amor es el sacrificio. La medida del amor es el sacrificio. Amor es sacrificio. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto has amado a Cristo? Yo te tengo que preguntar igual, ¿cuánto te has sacrificado por Cristo? ¿Poquito? Lo amas poquito. Él se siente solo. ¿No te has sacrificado por Él nunca? Él se siente más solo. Ahorita hacen las preguntas y yo con mucho gusto se las contesto. El amor verdadero implica sacrificio, como el que Cristo hizo por ti. Fíjate, se redujo de Dios a criatura y después se redujo a cosa, es una hostia, es un pedazo de pan por amor a ti, para estar dentro de ti. Y aquí cuando vino a sufrir. No solo las últimas 18 horas de su pasión, sino imagínate a Jesús de 15 años viendo a sus amiguitos del barrio pecando. ¿Cómo le dolería el corazón? Sabiendo que eso ofendía gravemente a su padre. La circuncisión a los 8 días. El desprecio que él manifiesta, por ejemplo, a Sor Josefa Menéndez, que recibieron él y su padre por ser el hijo de un carpintero. En esa época, Cicerón, un filósofo, había dicho que no valía la pena llamar ciudadano a un trabajador manual. Y Jesús escogió ser hijo de un trabajador manual. Así de despreciado quiso ser, por amor a ti. ¿Ves que el sacrificio es el amor? Y que el amor es el sacrificio. El verdadero amor va con dolor. Un obispo de México, un arzobispo de la Ciudad de México, Monseñor Luis Martínez, de quien recomiendo todos sus escritos. Está en proceso de beatificación, ya va avanzado ese proceso. En uno de sus libros escribió esta frase: el cielo es amor sin dolor. El infierno es lo contrario, dolor sin amor. Y en esta tierra no puede haber amor verdadero sin dolor. Mientras tanto, en cambio en el cielo sí será sin dolor. Pero por ahora nos toca con dolor. ¿Por qué? Porque es que para quitarme mis apegos a mí mismo y amar al otro, yo tengo que arrancármelos y a veces duele eso. Y cuantos más arraigados estén, tanto más sacrificio me va a costar. Esa es la tercera condición que pide Dios nuestro Señor a las seguidoras, que sepan amar. La tercera. Comenzamos por la tercera. Sí. La segunda, que confiemos en Él. No sé si te has dado cuenta que el Salmo 94, que es el que recitamos en la primera hora de las litúrgicas, fue escrito por el rey David en el año 1010 antes de Cristo. Y ahí dice el Espíritu Santo, es decir, Dios, dice: no seáis como vuestros padres allá en Meribá y Masá, que no confiaron en mí a pesar de haber visto mis obras.
Se quejaba Dios de que no confiáramos en Él. Y era lógico, porque ¿por qué nos trajiste aquí al desierto? Allá teníamos cebollas y berros, podíamos comer lo que quisiéramos allá en Egipto. Nos vamos a morir aquí de hambre. Desconfiaron de Dios. Después de haber visto que el mar se abrió y que pudieron pasar. Después de haber visto a todos los egipcios morir ahí. Después de haber visto las 7 plagas. Y seguían desconfiando. Por eso el Señor se queja. ¿Cuándo pasó eso de la fuente en Meribá? Fue en el año 1250 antes de Cristo, es decir, un poco más de 2 siglos atrás, y todavía el Espíritu Santo se quejaba. Dios se quejaba de que su pueblo no confiaba en Él. ¿Sí ven lo importante que es para Dios que confiemos en Él? Y en realidad no confiamos, porque muchas señoras han llegado allá a la dirección espiritual y me dicen, le entregué a mis hijos a Dios. Pablo, se los entregué, se los dejé ahí, pero después me da una angustia. ¿Tú se los entregaste o no se los entregaste? ¿Fue de verdad que se los entregaste? ¿Sí confías en su amor? ¿Sí confías en su poder? ¿Sí confías en su sabiduría? Él es el que sabe cuándo sacarlos de esos problemas. Porque Él es la infinita sabiduría, el infinito poder y el infinito amor. Entonces la segunda característica que toda seguidora de Jesús debe tener es la confianza. Y la tercera es la del título de esta charla. La primera es la del título de esta charla. Gracias. La humildad. Qué curioso, un ejército de humildes. ¿Eso es lo que quiere nuestro Señor? Pues sí. Voy a hablarles de la primera humildad que hubo, de las 2 humildades más sobresalientes que ha habido en la historia del cosmos. Miríadas y miríadas de ángeles fueron creados por Dios. Y hubo uno, Luzbel. Luz bella traduce eso. Bella luz, el más bello de todos los ángeles, compró un espejo y se miró y dijo, soy como Dios. Soy como Dios. Lo contrario a la humildad. Y lo siguió la tercera parte de los ángeles. Ejércitos traduce estrellas. Entonces, ellos creían que las estrellas eran ángeles. Los judíos en esa época. La tercera parte de las estrellas, dice Apocalipsis 12, fue barrida por la cola del dragón, que ya no se llamaba Luzbel, sino la serpiente, el dragón. Y siguieron a ese miserable que se creía Dios. Digo yo miserable no despectivamente, sino pobrecito. Una persona miserable es la que invita a la misericordia. Pobre ángel, pobre bruto, pobre insensato, ¿cómo puede pensar como Dios? Que es como Dios. Entonces, Dios nuestro Señor determinó lo que tenía que determinar. Ellos no viven en el tiempo, ellos viven en la eternidad. Allá no hay tiempo, ni antes ni después, ni ayer ni mañana, ni aquí ni allá. Allá no están limitados ni por el tiempo ni por el espacio. Entonces, en un instante se rebelaron y en un instante fueron condenados. Son los ángeles caídos, los demonios, los que nos tientan. Y nos tientan siempre por el lado de la soberbia, siempre, siempre. Una persona que dice, yo me tomo los anticonceptivos, es el colmo que la iglesia sea tan retrógrada. O no, yo tengo derecho a rehacer mi vida. Mi esposo era un alcohólico, yo puedo casarme otra vez. Están diciendo, soy más que Dios. Porque Dios prohíbe el adulterio y Dios prohíbe los anticonceptivos. Entonces yo soy más que Dios, yo decido qué es lo bueno y yo peco. ¿Ven? Lo mismo que Luzbel. Luzbel, ¿qué le dijo al ser humano cuando lo tentó? Seréis como dioses, le dijo a Eva. Seréis como dioses. Entonces Eva dijo, uy, qué chévere, además de que es rica la manzana,
me vuelve como Dios. Y lo mismo dijo Adán, seréis como dioses. Cuando usted dice una mentira, es exactamente lo mismo, una mentira piadosa. Es decir, yo considero que eso no es pecado. O sea, yo soy más que Dios y soy más que la iglesia. Todo pecado significa soberbia. Por eso un santo escribió esta frase: nuestra soberbia se acaba 24 horas después de que nos entierran. Hay que estar luchando contra eso todos los días. Es muy difícil encontrar a una persona que sea verdaderamente humilde. La Virgen María decía de San Francisco de Asís: mi hijo más humilde. Mi hijo más humilde. Lo nombraron, ¿no? Es una de los patrones de la vida. Mi hijo más humilde. Esa es la principal característica de los soldados de Jesucristo, de los seguidores de Jesucristo, la humildad. La humildad que significa muchas cosas. Principalmente sabernos criaturas. Y criaturas falibles, que se pueden equivocar. Por eso, el que se rebela contra las enseñanzas de la iglesia, se rebela contra el Espíritu Santo. Y se hace igual a Dios, igual que Luzbel. Es hijo de Luzbel. Santiago dice en su carta apostólica, dice, carta católica, el que peca se hace hijo del demonio. ¿Lógico? Mi papá fue soberbio, yo soy soberbio. Todos en algún momento hemos sido hijos del demonio, porque hemos seguido el plan de él, que es el de la soberbia. Porque la peor mentira que se dijo fue esa: soy como Dios. Y después, seréis como dioses. Pueden comer de ese árbol, ¿qué importa? Serán como dioses. Entonces nos revelamos. Fíjense que hasta hay gente que se atreve a cuestionar al Espíritu Santo, que fue el que eligió al Papa. Y hablan mal del Papa Francisco. O sea, el Espíritu Santo no se equivocó en la elección de 265 papas. Pero cuando llegó el Papa 266, ahí sí se equivocó. Entonces hay unos hasta que se atrevieron a dudar del Papa y del Espíritu Santo y de la asistencia de Jesucristo hasta el fin de los tiempos. Y pusieron a muchas personas a dudar. ¿Por qué? Porque se creían dioses, mejores que la iglesia, mejores que Dios. Esos no sirven de católicos. Dañan a la iglesia católica, la cortan, la sesgan, la destruyen, la acaban y se crean divisiones en la iglesia católica. Así le pasó a Martín Lutero. 95 tesis que puso allá en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, y ahora empezaron a salir todos los protestantes, que ahora son miles y miles de sectas, todas distintas, todas inspiradas por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a cada una le dice una cosa diferente. Es lo más raro. Una piensa de una manera, otra. Los cristianos evangélicos de hoy en día: no, el Espíritu Santo me habló a mí y tengo que abrir una iglesia en el garaje de mi casa y recibir el 10% y dejar mi trabajo. Seréis como dioses. Sí, claro, cayeron. ¡Qué tontos! Pobrecitos, necesitan nuestra misericordia, orar por ellos. Yo me puse a orar por José Galat desde que él hizo eso. Obviamente yo mandé una carta diciendo que los programas que me habían grabado allá les prohibían que los volvieran a sacar, porque podría parecer que Pablo Francisco Mabrino todavía estaba avalando lo que decía José Galat. Y ahora que se murió apenas me avisaron, hice mucha oración por él a ver si el Señor tiene compasión de él. Porque él trabajó muchos años por el reino de Dios, acertadamente, pero se le subieron los humos a la cabeza. Eso es lo malo de los predicadores. Eso es lo malo de los que trabajamos en los medios de comunicación. El espíritu del mal se mete por las rendijas del alma sin que nos demos cuenta. Y hay gente, te pido perdón por lo que dijiste al comienzo de la charla, hay gente que se convierte en aduladora del servidor. Uno debe alabar es al autor.
Voy a ponerlo con este ejemplo. Las que han ido allá a la oficina han visto que yo tengo 2 dibujos de Omar Gordillo en lápiz. Y él mismo me los firmó. Omar Gordillo. Los tengo ahí. ¿Qué tal yo felicitando al lápiz? Si el que dibujó eso fue él, Omar Gordillo. Yo decirle, uy, lápiz, felicitaciones. Gracias por toda la obra que tú hiciste. Fue extraordinaria, fue maravillosa. Así me siento cuando me dicen, gracias por venir. Con el perdón. Es un detalle de amor y así lo recibí. ¿Correcto? Es un detalle de amor y de agradecimiento. Las gracias son para el Señor. Gracias, Dios mío, por esa obra tan maravillosa que haces a través de ese instrumento que a veces no es bueno y a veces sí es bueno. Pero al instrumento no le agradecemos nada. El instrumento es bueno cuando se deja manejar como Dios quiera, como el autor quiera. ¿Qué tal que el Omar Gordillo trate de trazar una línea recta aquí y el lápiz jala para el otro lado? Pues queda un mamarracho. En cambio, si el lápiz se deja manejar por Dios, queda la obra hermosa. Humildad. ¿Cómo es que dice el título de la charla? ¿Cómo era? Un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado de una seguidora, el Señor no lo desprecia. Entonces es gravísimo. Eso quiere decir que es palabra de Dios, que Dios sí desprecia al que no está contrito y humillado. Sí, tal cual. Porque lo único que el Señor detesta es la falta de humildad. ¿Quieres que te diga una cosa que te va a escandalizar? Ni siquiera detesta tu pecado, ni siquiera el más mortal de todos los pecados. Porque si tú tienes humildad y te arrepientes, Él lo usa para tu conversión y para tu santificación. Pero si tú, siendo muy santa, sin pecar nunca, estás llena de humildad, te pasa lo que le pasa al que acabamos de contar. Te hundes. San Pablo de la Cruz lo dice figurativamente de esta manera. Un granito de soberbia puede derrumbar toda una montaña de santidad. Un granito de soberbia. Contra eso es contra lo que más debemos luchar. Mira, como no lo han hecho aquí, lo puedo poner de ejemplo. A veces estoy en predicaciones y digo una palabra, una frase de la Biblia. Por ejemplo, esa que acabamos de decir: en esto conocerán que vosotros sois mis discípulos, en que os... Y entonces la gente sí, en que os amáis los unos a los otros. Esas personas que contestan así, como diciendo, yo me lo sé, ahí sí les está metiendo la soberbia sin darse cuenta. O la persona que cuestiona una predicación en vez de averiguar qué me quiere decir el Señor con esto. Humildad. El Señor no desprecia esa humildad. Es más, el Señor se vale de esa humildad para hacer milagros. Milagros. En el Evangelio vemos resurrecciones de muertos, levantamiento de paralíticos, ciegos que ven, sordos que oyen, mudos que hablan. Pero eso no es nada. ¿Sabes por qué no es nada? Porque todos ellos se murieron de esa manera. ¿De qué les sirvió? Vivieron un tiempo oyendo, pero se murieron. Vivieron un tiempo viendo, pero se murieron. Resucitaron y volvieron a morirse. Eso no vale la pena. Nosotros debemos fijarnos de cosas que duren hasta la vida eterna. Por ejemplo, la conversión. Ese sí es un milagro que vale la pena. Una persona que se convierte no se va al infierno, sino que se va al cielo. Y el cielo es eterno. Y va a ser inmensamente feliz, eternamente feliz y crecientemente feliz. ¡Qué dicha! Es un regalo que sí dura eternamente. No solamente este ratico que pasamos aquí en la tierra. Porque aquí, el Salmo 38, dice en un versículo, la vida del hombre sobre la tierra es un soplo. Y 2 versículos después dice, como burlándose, como irónicamente, y el hombre se afana por un soplo. Vale la pena afanarnos por esta tierra. La gente que oró cuando me enfermé, yo fui a Lourdes, iba a ir a dar la charla
hace muchos años, habían 60 personas esperándome y se enteraron que no había podido ir porque estaba enfermo. Y oraron por mí y yo les di las gracias al mes siguiente, cuando volví otra vez. Pero les dije, por favor, no gasten oraciones en cosas tan tontas. Yo todo me voy a morir. Pidan para que yo sea santo. ¿Ven? El principiante pide la sanación. El avanzado pide la salvación. Y el perfecto, San Pablo dice que debemos ser perfectos, pide la santificación. Son 3 niveles. El soldado de Cristo, la seguidora de Cristo pide la santificación. Santificación. Apuntemos a metas más altas, a las que duren eternamente. Y la santificación es imposible sin la humildad. Fue Santo Tomás el que lo dijo. Siglo XIII, uno de los 2 pilares de la doctrina de la Iglesia Católica, de la teología católica, Santo Tomás de Aquino. Escribió una mole de libros que uno no sabe a qué hora se escribió todo eso. Uno de esos son 4 libros así de grandototes, o 6 en las segundas ediciones, que se llama La Suma Teológica. Y ahí en la Suma Teológica escribió una frase muy parecida, me la sé casi literal, no exacta, pero casi. Dice, el edificio de la santidad se construye sobre los cimientos de la humildad. ¿Por qué? Porque Cristo fue el humilde. Era Dios, dice Filipenses 2, 6, 11, que no se aferró a su categoría de Dios, sino que se hizo hombre y fuera de eso esclavo y murió en una muerte de cruz. Crux en latín significaba el martirio de los más despreciables seres humanos. Estaba reservada solo para esa gente. Y él prefirió escoger ese puesto, el último de todos. Y además hijo de un carpintero. Y nació en Nazaret. ¿Nazaret qué era? Una ciudad famosa por sus prostitutas y por sus ladrones. Escogió vivir allí. Él había podido venir como rey, porque lo era, ¿no? Y escogió ser humilde. Hay una actitud, por ejemplo. ¿Tú quieres enseñar o aprender? Ahí se encuentran cosas. La que quiere enseñar, pinchada por el demonio, se hunde. La que quiere aprender, acariciada por el Espíritu Santo, se eleva. De todos podemos aprender, hasta de los peores. Los predicadores hay buenos y malos, ajustados a la doctrina de la Iglesia Católica o retirados de ella. Pero fíjate, te voy a decir una cosa que te va a dejar escandalizado. ¿Quién fue el que dijo en el juicio de Jesús? En el del Sanedrín, no el de los romanos, sino en el del Sanedrín. ¿Quién fue el que dijo? Conviene que un hombre muera y que toda la nación sea salvada. ¿Quién se acuerda? Cuando estaban juzgando a Jesús y estaban trayéndole testigos falsos para hundirlo y condenarlo. No, eso fue en el romano. En el juicio judío, Caifás, el sumo sacerdote. Y San Juan dice, ahí en la Biblia, en esa parte dice, y él profetizó porque era el sumo sacerdote. O sea, fíjate, tan malo que era, que fue el que se rasgó las vestiduras y dijo, hago blasfemado, reo es de muerte. Él era malvado, pero habló en nombre de Dios y dijo una profecía maravillosa: conviene que un hombre muera para que sea salvado todo el pueblo. Y él era la verdad. O sea, estaba inspirado por el Espíritu Santo, a pesar de ser malo. Entonces, oigamos a los sacerdotes que a pesar de ser malo, algo nos va a llegar a nuestra alma y nos va a ayudar a mejorar. Seamos humildes. Siempre algo nos va a enseñar a alguien. No lo cuestionemos. Oremos si lo encontramos equivocado. Señor, que se acerque a la verdadera fe, que conozca más eso y no más. Humildad. Jesús fue el humilde, el súper humilde, el paradigma de la humildad. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué nos enseñó Jesús? Que pongamos la otra mano. ¿Lo haces? Que si nos quieren robar la capa, que entreguemos también el manto. ¿Lo haces? Yo eso lo dudé. Un día iba yo en una moto, manejándola solo, de imprudente e insensato,
desobedeciendo a mi esposa, que es la abadesa de mi casa. Y un tipo se metió en contra de él y ¡pum! Me estrelló. Me fui a medicina legal, me dieron 8 días de incapacidad, cogí todos los papeles, fui allá en el sur a presentar la demanda, pero llegué allá y me acordé de las palabras de Jesús, de San Pablo, que dice: no es mejor sufrir la injusticia. Y me devolví, no lo demandé. Dejarlo. Me lo he encontrado un par de veces y le he dicho al Señor: perdónalo, él que va a saber lo que hacía. Es un mundano. Nunca me pagó nada de lo que la cirugía que me hicieron y todo eso. Dios me ha tenido que perdonar a mí más que yo a él. Perdónalo. Pero eso no cabe en la mente de una persona que está en plan de: yo no me dejo, a mí no me las hacen, me las va a pagar, porque está lleno de soberbia. La ira es una hermanita de la soberbia. La hermanita menor de la soberbia es la ira. Ténganle mucho cuidado a la soberbia, porque un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Seamos humildes. Les decía que el humilde es el que más milagros hace, pero milagros que valgan la pena, ¿no? Para toda la vida. El humilde es tan humilde, tan humilde, tan humilde, que atrae las gracias de Dios. Por eso les decía que el primer y el segundo requisito, la humildad y la confianza, son los que producen los milagros. Milagros maravillosos, extraordinarios. Ustedes no me creerían si les cuento de los milagros que Dios ha hecho en mi vida, ni los que les ha hecho a tantas personas que han ido a charlar conmigo. Si me pongo a contárselas, nos demoramos 3 o 4 días. Es impresionante, es fascinante escuchar la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las personas son humildes. ¿Y saben cuál es la hermanita pequeña de la humildad? ¿Quién me la dice? Caridad. O sea, ¿cómo demostramos más nuestra humildad? Obras. ¿Con qué obras? Caridad. Servir. La que nos hace más humildes. Con el amor. No, porque eso nos hace más santos, pero no más humildes. La sencillez. La obediencia, que es parte de la sencillez. La obediencia. Yo obedezco al magisterio de la iglesia, obedezco al Papa, aunque me digan que es el antipapa, porque soy humilde. Los que dicen el antipapa son los soberbios. Yo obedezco, aunque me parezca o no me parezca, no me importa mi juicio personal. Solo sé que el Espíritu Santo se metió en ese cónclave y lo eligió. Él no se puede equivocar. Entonces yo obedezco a mi director espiritual. Y estoy obedeciendo a Dios. Y el que obedece a Dios es el más humilde. Ahí está, Filipenses 2:6. Dice: obedience ut quod mortem, mortem autem crucis. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es el pilar, el sostén del edificio de la santidad. La obediencia. La obediencia hace todos esos milagros. ¿Quieres ser milagroso? Santa Teresa de Jesús se le acercan y le preguntan: oiga, Madre Teresa, dicen que usted hace milagros. Y entonces, ¿qué debe contestar una persona humilde? Ella decía que la humildad es la verdad. Sí, la humildad es la verdad. ¿Qué es la verdad? Que soy criatura, no Dios. No soy más que una criatura. Pero ¿sabe cómo contestó ella? Sí, algunos he hecho. O sea, Dios a través mío ha hecho milagros. Porque es un instrumento. Él es la causa efectiva, yo soy la causa instrumental. Se dice en teología. Él hace milagros. Como por ejemplo convertir a un pecador. Yo oro por él. Ofrezco pequeños sacrificios por él. Y después le hago con amor y por amor. Y él va y se confiesa.
y se salva antes de morirse, es perdonado antes de morirse y se salva. Santiago dice, el que salva a un pecador tenga la conciencia de que se le borrarán la multitud de sus propios pecados. Como causa instrumental. ¿Sí? Entonces ustedes van a hacer todos esos milagros. Van a salvar a toda su familia. Cuando lleguen al cielo los van a ver todos allá. O llegarán después. Qué felicidad más grande que esa. Ver a sus hijos con ustedes. Así anden por los caminos que anden. ¿Por qué? Porque ustedes confiaron en el Señor. Porque amaron, es decir, sirvieron. Y sobre todo porque fueron humildes. Así que la humildad es la característica principal de los soldados de Cristo. Porque Cristo fue humilde, el más humilde de todos los seres humanos. Se burlaban de él colgado en la cruz. A otro salvó, que se salve a sí mismo. Así creeremos en él. Meneaban la cabeza y decían, y se burlaban, y él se cayó. Jesús autem tachebat, dice San Juan. Jesús callaba. Le pegaba, callaba. No devolvía el golpe, como dice Isaías. Y lo repite San Pedro. Jesucristo sufriendo os dejó un ejemplo para que sigáis sus huellas. Primera de Pedro 2:21. Jesucristo sufriendo os dio un ejemplo para que sigáis sus huellas. Suframos, seamos humildes, que nos aplasten, que nos humillen, que nos desprecien, porque así haremos el plan de Dios. Seremos buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo, verdaderos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Esas son nuestras armas, nuestro escudo, nuestra espada, nuestra vestimenta. Ahí están las tres: humildad, confianza y amor, en ese orden. En su misericordia, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza